La partida de Juan Pablo II marcó un antes y un después en la historia contemporánea. Sin embargo, las últimas palabras que pronunció en su lecho de muerte sorprendieron al mundo entero. Acompáñame a descubrir las enigmáticas palabras de este destacado líder de la Iglesia Católica. El Papa siempre ha sido considerado uno de los cargos más elevados y espirituales dentro del cristianismo, ejerciendo como máximo líder de la comunidad católica. Juan Pablo II fue el hombre que ocupó esta posición, guiando a la Iglesia y gobernando el Vaticano desde 1978 hasta su fallecimiento en 2005. Su influencia fue inmensa, siendo el primer papa no italiano en más de 400 años, y convirtiéndose en una de las figuras más poderosas y respetadas del mundo. Pero, ¿qué fue lo que dijo en sus últimos momentos sobre el fin del mundo? ¿Podría haber dejado en sus palabras un mensaje vital para la humanidad? Acompáñame a conocer esta fascinante historia. Juan Pablo II, un hombre profundamente espiritual y venerado, fue considerado uno de los más cercanos a Dios. La comunidad católica escuchaba sus enseñanzas con gran atención, creyendo que sus palabras eran dirigidas por la sabiduría divina. Era percibido como el hombre más cercano a Dios y su voz era escuchada como una guía espiritual. En sus últimos días, el Papa dejó entrever algo que podría alterar el curso de la historia humana. Con las últimas fuerzas que le quedaban, logró escribir unas cartas que algunos aseguran contienen predicciones sobre el futuro. Pero esto no termina allí. Poco antes de su muerte, pronunció unas palabras que sorprendieron a todos. Se rumorea que Juan Pablo II escapó de la muerte en varias ocasiones. Como líder espiritual, estuvo bajo la protección divina. Recordemos que el 31 de mayo de 1981 fue víctima de un atentado a tiros en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Este suceso sembró el miedo entre los católicos, quienes temían que la muerte de su líder espiritual llegara de manera tan repentina. Afortunadamente, el Papa sobrevivió, aunque con heridas graves y una hemorragia intensa que parecía mortal. El atacante, Mehmet Ali Akka, fue arrestado y condenado a cadena perpetua. Curiosamente, Juan Pablo II solicitó al presidente italiano el perdón para su agresor. A petición del Papa, Akka fue deportado a Turquía en 2007. Años después, el hombre que intentó asesinarlo se convirtió al catolicismo romano. A lo largo de su vida, la existencia de Juan Pablo II estuvo siempre en peligro, pero él permaneció firme en su fe, cumpliendo su misión divina y enseñando al pueblo católico el camino de Dios. Este hombre extraordinario, capaz de ver más allá de lo que la mayoría de los mortales podía, nació el 18 de mayo de 1920 en Wadowice, Polonia. A los 9 años, perdió a su madre y a los 12 a su hermano mayor. A lo largo de su vida, desarrolló una pasión por el deporte, como el esquí y la natación, pero también se dedicó al mundo académico. En 1938, comenzó sus estudios en la Universidad de Cracovia, donde se interesó por el teatro y la poesía. Sin embargo, su educación fue interrumpida por la invasión nazi, que cerró la universidad en 1939. Fue en ese contexto que Juan Pablo II orientó su vida hacia una vocación más espiritual, decidiendo convertirse en sacerdote. Se inscribió en un seminario fundado por el arzobispo de Cracovia, donde encontró esperanza y propósito en medio de la guerra. Finalmente, tras completar su formación, fue ordenado sacerdote en 1946. Su sed de conocimiento no terminó ahí, ya que se trasladó a Roma para continuar sus estudios teológicos, obteniendo un doctorado. Después de finalizar su doctorado, regresó a Polonia en 1948, donde trabajó en diversas parroquias de Cracovia. Sus habilidades fueron rápidamente reconocidas, lo que lo llevó a ser nombrado obispo de Ombí en 1958.
6 años después, fue designado arzobispo de Cracovia. Como uno de los principales pensadores de la Iglesia, Juan Pablo II tuvo un papel clave en el Concilio Vaticano II, que comenzó en 1962 y continuó con sus sesiones en los años siguientes. Este concilio se encargó de revisar la doctrina de la Iglesia, y como miembro activo de este evento, el Papa ayudó a la Iglesia a definir su posición y su misión en el mundo. En 1967, el Papa Pablo VI lo nombró cardenal. En 1978, Juan Pablo II hizo historia al convertirse en el primer papa no italiano en más de 400 años, además de ser uno de los papas más jóvenes en la historia de la Iglesia. Fue elegido en el tercer día del segundo cónclave papal, convocado tras el fallecimiento del Papa Juan Pablo I, quien había estado en el cargo solo 33 días. A lo largo de su papado, recorrió más de 100 países, llevando el mensaje de fe y paz de Jesucristo a todo el mundo. No obstante, su papado estuvo marcado por varios desafíos. A pesar de las amenazas que recibió en diversas ocasiones, Juan Pablo II se mantuvo firme, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y fe, y asegurándose de que estos valores llegaran a los corazones de los católicos en todos los rincones del planeta. Defensor incansable de los derechos humanos, Juan Pablo II alzó su voz en varias ocasiones para denunciar el sufrimiento en distintas partes del mundo. Era un hombre profundamente apasionado, incapaz de tolerar el sufrimiento ajeno, por lo que no dudaba en enviar ayuda a países devastados por la pobreza y el dolor. Durante la década de 1980, continuó con sus viajes y participaciones en eventos internacionales, lo que demostraba su dedicación hacia la Iglesia y los cristianos de todo el mundo. Sin embargo, al acercarse la década de 1990, comenzaron a surgir problemas de salud. En 1992, fue sometido a una operación para extirpar un tumor intestinal menor, un procedimiento exitoso que marcó el inicio de una serie de dificultades físicas. En 1993 y 1994, sufrió caídas que le causaron una luxación en el hombro y una fractura del fémur, lo que indicó una pérdida progresiva de su agilidad. En 1996, fue operado de apendicitis, un recordatorio más de su fragilidad creciente. En diciembre de 1995, un mareo le obligó a cancelar sus tradicionales celebraciones de Navidad, lo que generó preocupación sobre su salud. A medida que pasaban los años, la dificultad de cumplir con sus funciones se hacía más evidente. Su salud se convirtió en una barrera que le impedía realizar muchas de las actividades que deseaba. En sus apariciones públicas, los fieles lo vieron luchar para moverse y mantener conversaciones. En 2001, uno de sus médicos reveló que sufría de la enfermedad de Parkinson, un trastorno que provoca rigidez y temblores. En febrero de 2005, el Papa experimentó una gripe aparentemente común, que rápidamente se convirtió en algo mucho más grave. La gripe causó una inflamación y espasmos en su laringe, dificultando su respiración. Fue trasladado de urgencia al Hospital Gemelli, donde inicialmente pareció mejorar, pero su salud siguió deteriorándose. A finales de ese mes, las dificultades respiratorias volvieron con mayor intensidad, lo que llevó a los médicos a realizarle una traqueotomía, un procedimiento quirúrgico que le permitiría respirar de manera más eficaz, pero que le imposibilitaría comunicarse, ni siquiera con Dios o con las personas cercanas a Él. Ese fue un día de tristeza para todos, pues su voz, que había sido utilizada para bendecir a los cristianos, se apagó para siempre. En varias ocasiones, el Papa se comunicaba a través de gestos con las manos. En una de esas ocasiones, tuvo que saludar a los fieles desde la ventana de su habitación debido a su incapacidad para hablar. Con un simple gesto de su mano, provocó lágrimas en los ojos de muchos de los presentes.
El 20 de marzo, Domingo de Ramos, el Papa hizo una aparición más. Su cuerpo frágil fue visto agitando una rama de olivo ante los peregrinos en la Basílica de Santa María la Mayor. Esta imagen conmovió profundamente a quienes se habían reunido para ver al líder espiritual. Sin embargo, el 22 de marzo, surgió un informe que indicaba que el Papa no respondía al tratamiento médico, lo que aumentó la incertidumbre en los corazones de todos. Su salud estaba al borde del colapso, y la situación se volvió cada vez más incierta. A partir de ese momento, su salud solo podía empeorar. A finales de marzo de 2005, la situación de salud del Papa ya era conocida a nivel mundial, lo que generó diversas reacciones. La Iglesia entró en un profundo silencio y la ansiedad creció entre los fieles. Muchos se preguntaban si había llegado el momento de que el Papa dejara este mundo y descansara con Dios, si su misión en la tierra había concluido. Estas preguntas, entre muchas otras, surgieron mientras el mundo aguardaba noticias sobre su estado. La muerte del Papa parecía inevitable, tras una serie de complicaciones de salud y crisis nerviosas. La siempre bulliciosa Ciudad del Vaticano había quedado sumida en el silencio y la reflexión. Los líderes espirituales católicos empezaron a preguntarse qué ocurriría después, si el Papa falleciera. El 31 de marzo, alrededor de las 11 de la mañana, ocurrió un suceso alarmante. El Papa había decidido asistir a una misa en su capilla privada, pero ni él ni los médicos del Vaticano sabían que se avecinaba otra crisis de salud. Mientras intentaba cumplir con su deber, fue invadido por escalofríos y fiebre intensos. Este episodio fue atribuido a una grave infección en el tracto urinario. Su cuerpo, ya debilitado, luchaba contra una serie de problemas, y los sistemas vitales del Papa estaban siendo atacados. Los médicos del Vaticano comenzaron a administrarle antibióticos, pero los esfuerzos fueron en vano. La infección empeoró rápidamente y se convirtió en sepsis, una afección mortal que afecta el sistema inmunológico, provocando inflamación y fallos en los órganos. A pesar de que el Papa estaba cerca de la muerte, se tomaron decisiones para suspender cualquier tipo de medicación, y un equipo médico especializado intentó ayudarlo a respirar mejor. El Hospital del Vaticano quedó abierto para otros pacientes, pero la cama en la que el Papa descansaba se convirtió en su único lugar de permanencia. La noticia de su estado se extendió rápidamente, y la gente se reunió en las inmediaciones del Vaticano, rezando por su vida. Finalmente, el 2 de abril de 2005, a las 9:30 de la noche, Juan Pablo II falleció en su apartamento en el Vaticano a los 84 años, casi a punto de cumplir 85. Fue informado que el Papa falleció mientras rezaba, mirando hacia su ventana. Su mano derecha se movió en el aire como si estuviera saludando a la multitud que se encontraba reunida en la plaza de San Pedro. Aquellos que estuvieron presentes al momento de su fallecimiento describieron que exhaló su último aliento mientras intentaba decir amén. La confirmación de su muerte llegó cuando el electrocardiograma mostró una línea plana durante más de 20 minutos. Durante su último día, el Papa había estado buscando el rostro de Dios y escribió varias cartas a diferentes iglesias. Algunas de estas cartas contienen misterios ocultos que el Papa conoció durante sus últimos días. El Vaticano ha compilado un estudio detallado de las últimas semanas de Juan Pablo II, elaborado por el equipo médico del Vaticano. Este estudio proporciona un registro exhaustivo sobre los tratamientos y terapias que recibió el Papa en sus últimos días. Algunos interpretaron la publicación de este informe como un intento de promover la transparencia y aclarar dudas sobre la enfermedad que padecía el Papa antes de su fallecimiento. A lo largo de la historia, las muertes de los papas se han manejado en secreto, y aunque no ha habido declaraciones oficiales que sugieran irregularidades en la muerte de Juan Pablo II, la negativa del Vaticano a reconocer la enfermedad de Parkinson del Papa levantó sospechas,
Esto llevó a algunos a cuestionar la credibilidad de las autoridades del Vaticano, que mantuvieron un silencio prolongado sobre la enfermedad del Papa, a pesar de que los síntomas fueron evidentes durante años. La falta de claridad provocó que los especuladores comenzaran a difundir rumores sobre la muerte del Papa. Recientemente, se publicó un informe de 220 páginas elaborado por el equipo médico del Vaticano, un paso importante hacia la transparencia. Aunque la información sobre su fallecimiento se había ido divulgando gradualmente, este informe ofrece una visión completa de sus últimos días. El documento aborda su salud, los tratamientos que recibió y sus rutinas diarias. Publicado por la Librería Editrice Vaticana, esta obra refleja el compromiso del Vaticano por ofrecer una visión más clara sobre lo que sucedió dentro de la Ciudad del Vaticano. El libro, que complementa el Diario Oficial del Vaticano, actúa como un registro médico detallado de los eventos ocurridos durante las últimas semanas del Papa Juan Pablo II. Cada entrada está marcada con fechas clave, comenzando el 31 de enero, cuando la oficina de prensa del Vaticano sorprendió al mundo católico con el anuncio de la suspensión de las audiencias papales debido a los síntomas de enfermedad del Papa. Desde ese día, el informe narra la lucha del Papa contra su enfermedad, incluyendo cómo respondió a los tratamientos suministrados por su médico personal en el Vaticano, su gradual deterioro de salud y las 2 ocasiones en las que fue hospitalizado, incluyendo una cirugía en su garganta. Además, el informe describe cómo el Papa fue asistido con un tubo respiratorio para mejorar su respiración. El libro también detalla su dieta nutricional hasta sus últimos momentos, sin omitir ningún detalle importante. Sin embargo, la veracidad de todo lo escrito en este informe sigue siendo objeto de debate. A pesar de la publicación de estas crónicas detalladas, los rumores y las noticias falsas continúan circulando, aunque el informe ayuda a filtrar y controlar la información que se difunde sobre la salud del Papa, lo cual es un avance hacia la transparencia. En cuanto al informe, se menciona que 6 horas antes de su fallecimiento, se percibió una pequeña chispa de energía en Juan Pablo II. Con voz débil y murmurante en su polaco natal, el Papa pronunció las palabras: «Déjenme ir a la casa del Padre». Muchos interpretaron esto como una declaración llena de fe y esperanza, un recordatorio de que hay una vida más allá de la que conocemos. Este momento fue una ocasión para reflexionar sobre la vida eterna y la certeza de que, en algún momento, todos nos encontraremos con nuestro Creador. El informe oficial también se alinea con un relato similar, publicado por el arzobispo Stanislaw Dziwisz, quien fue confidente cercano de Juan Pablo II durante muchos años. En una aparición televisiva, Dziwisz describió una conversación con una monja que había estado junto al Papa en sus últimos momentos. Según ella, el Papa, con voz debilitada por la enfermedad, murmuró en polaco una petición: «Déjenme ir a la casa del Padre». Esta declaración refleja el deseo del Papa por la paz y la aceptación de la voluntad de Dios. Durante su pontificado, Juan Pablo II promovió la misericordia divina como fuente de esperanza y perdón, y este mensaje de amor y compasión fue precisamente lo que transmitió en su último día. En un mensaje escrito previamente para el Domingo de la Divina Misericordia, el mismo día de su muerte, el Papa Juan Pablo II reiteró la importancia del amor misericordioso de Dios. Refiriéndose a las heridas gloriosas de Cristo, mencionó que estas marcas de sufrimiento eran en realidad un signo del amor eterno de Dios, un amor que perdona y redime. Este amor fue lo que el Papa vivió y predicó a lo largo de su vida, y el perdón que mostró, incluso hacia el hombre que intentó asesinarlo, es una manifestación de esa profunda misericordia. En su reflexión sobre la resurrección, el Papa enseñó que el sacrificio y la resurrección de Cristo abren a la humanidad
la puerta de una nueva relación con Dios, una relación de salvación, basada en el perdón y la renovación espiritual. Es un misterio de renacimiento en el agua y el espíritu que transforma el presente y el futuro de la humanidad. Juan Pablo II también explicó que la resurrección de los muertos, al final de los tiempos, ya tiene un comienzo en la resurrección espiritual, que se realiza en aquellos que aceptan el don de Dios. Juan Pablo II fue un hombre de profunda fe, un líder que dejó un legado invaluable. En sus cartas y enseñanzas, resumió el plan de Dios para la humanidad, subrayando la importancia de vivir de acuerdo con los principios divinos y buscar la santidad. Vivió su vida de acuerdo con los valores que predicó, sin nunca ceder al mal, y fue un ejemplo de amor y compasión hacia todos, sin importar su posición o poder. Aunque algunos criticaron su estilo de liderazgo, señalando que podía ser severo o terco, su forma de liderar fue siempre un reflejo de su amor incondicional por Dios y por la humanidad. A lo largo de su papado, Juan Pablo II también abordó temas delicados, como la homosexualidad, especialmente en su encíclica Veritatis Splendor de 1993, donde rechazó las opiniones de aquellos que cuestionaban la enseñanza de la Iglesia sobre la moralidad de la homosexualidad. Afirmó que el acto sexual homosexual no constituye una expresión de amor verdadero y mutuo, sino que implica el uso del cuerpo del otro sin la entrega recíproca de afecto, tal como se refleja en el amor entre hombre y mujer. Además de estas enseñanzas, Juan Pablo II también habló de los eventos escatológicos que marcarían el futuro de la humanidad. En sus escritos expresó su esperanza en la segunda venida de Cristo al final de los tiempos y alentó a los cristianos a vivir con la expectativa de ese evento, recordando que la venida histórica de Cristo ya había abierto la puerta a una nueva relación con Dios. Este mensaje de esperanza, nacido de la muerte y resurrección de Cristo, continuó guiando a la Iglesia hacia el futuro. Al final de su vida, Juan Pablo II vivió de acuerdo con los ideales que predicó, un amor que transforma los corazones, que perdona y que ofrece paz al mundo. Su legado es un recordatorio constante de que la misericordia de Dios está al alcance de todos y que la fe en Cristo puede traer la paz que el mundo tanto necesita. Juan Pablo II fue considerado por muchos como el verdadero guía espiritual de la fe, un líder carismático cuya influencia trascendió los límites de la religión. Su impacto fue tan profundo que incluso se le atribuye el papel crucial en la caída del comunismo en su amada Polonia. Su vida fue como una chispa que encendió la esperanza en tiempos de oscuridad, iluminando el camino hacia la libertad y la fe. Queremos agradecerles profundamente a todos ustedes, nuestros queridos seguidores, por ser parte de este viaje al conocer más sobre la vida y el legado de Juan Pablo II. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir compartiendo contenido que enriquezca y fortalezca nuestra fe. Gracias por ser una pieza clave en esta comunidad. Antes de despedirnos, queremos invitarte a seguir profundizando en temas que, sin duda, te harán reflexionar más sobre tu relación con Dios. Abajo encontrarás 2 videos que seguramente resonarán contigo y te ayudarán a crecer espiritualmente. Haz clic en cualquiera de ellos y acompáñanos a seguir explorando juntos este camino de fe. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.